Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Iztacala, modalidad SOAYED. Módulo 0614, Metodología 2. El método científico y la evaluación psicológica, a cargo del profesor Mario Fausto Gómez Lamont. Presentamos video sobre observación controlada, realizada por Iraís Parada Quirós, Lilitzel Parrilla Elizalde, Dolores Reachi Simón, Víctor Fernando Camino Martínez y Amalia Marsellés Tinoco. Observación controlada. Durante la observación estructurada o controlada, se centra la atención en aspectos o conductas concretas y establecidas, que pueden cuantificarse en una serie de categorías a partir del uso de elementos técnicos como fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se le denomina observación sistemática. Este tipo de observación se caracteriza por tener un propósito específico, ser planeada cuidadosa y sistemáticamente, llevarse por escrito y tener una tipología de datos definida anteriormente. Marco teórico. Observación del sistema familiar. Según el enfoque sistémico, la familia es un conjunto de unidades organizado e interdependiente, unido por reglas de comportamiento y funciones que están en permanente interacción e intercambio con el exterior. Las familias que intentan mantener las cosas como están presentan un nivel patológico y conducta sintomática en sus miembros individuales por la rigidez en la estructura del sistema, y mientras más grave el problema familiar, más rígida es la resistencia al cambio, también llamada morfostasis. Una forma en la que el funcionamiento familiar puede afrontar las tensiones dentro y fuera de la familia es a partir de dos variables: la flexibilidad, que se refiere al cambio o desarrollo, y la estabilidad, que se trata del espacio familiar bien definido y reglas afectivas y cognitivas. A partir de esta estructura, el funcionamiento familiar es lo que caracteriza cómo funciona cada familia como un sistema, y generalmente se analiza por tipologías que se basan en dimensiones de sistemas familiares. Se ha demostrado que si en un sistema familiar se tiene una alta vinculación entre sus miembros y también una alta capacidad de cambio de roles y alta adaptabilidad a factores externos, se presentarán menos problemas de ajuste y la adaptación de su ciclo vital será más continua. Es importante observar la pertinencia familiar y el funcionamiento en relación con el estrés, ya que este es un índice que puede detonar si es adaptativo o no. El estrés dentro de las familias dependerá de cómo funcionan, y a veces el estrés es consecuencia del funcionamiento mismo. Evolutivamente, el funcionamiento condiciona cómo responde la familia a las necesidades de cambio que van surgiendo. Es de importancia mencionar que un afrontamiento inadecuado puede llevar a situaciones de riesgo familiar
creando problemas entre los miembros. La importancia del estudio sobre la familia radica en que el ajuste que en ella se hace muchas veces condiciona el bienestar de sus miembros. Y una manera de llegar a conocer es precisamente a través de su estudio. Esto quiere decir que con base al análisis de las condiciones que han estado influyendo en el desarrollo familiar, así como las interacciones que fomentan cierto tipo de ambientes. En general se trata de que el investigador, al echar mano de diversos instrumentos que considera pertinentes, podrá identificar los factores que influyen y repercuten en la familia. Aún asumiendo que la familia como sistema es diferente a la suma de sus individualidades, es perfectamente asumible que los miembros están influidos por esas características del sistema familiar. Lo anterior conlleva a ampliar la perspectiva en la que el investigador ha de basar su análisis, centrado en un ajuste necesario de la familia. En dicho modelo se retoman, además de los factores ya descritos, aquellos aspectos centrados en el individuo, como es la autoestima, depresión, relaciones interpersonales y no menos importante son la consideración de las conductas de riesgo. Recursos personales en el ajuste de la familia. Destacan la inteligencia de los miembros de la familia, el grado y calidad de la educación, rasgos de personalidad, salud emocional, espiritual y física, sensación de control, autoestima, percepción de coherencia e identidad étnica. De entre estos, la sensación de controlar la propia vida, la autoestima y la percepción de coherencia y la identidad étnica han sido vinculados con la capacidad para afrontar el estrés y mantener cierto sentido del orden en situaciones de cambio en el sistema familiar. Por otro lado, los recursos sociales y comunitarios destacan el papel del apoyo social en el mantenimiento del bienestar. Numerosos autores han aportado evidencia sobre las relaciones entre el apoyo y salud física y mental. A partir de la información que se mencionó anteriormente, hemos decidido aplicar el cuestionario de estrés percibido CEP mediante la aplicación de Google Forms, que se ha compartido a personas conocidas y en la página del colectivo de estudios de género. Obtuvimos un total de 126 personas que respondieron el cuestionario. Este fue dividido en 2 secciones con ítems de acuerdo a la codificación para el análisis. En el mismo se añadieron 2 apartados más, donde el primero contenía el consentimiento informado y el segundo preguntas relacionadas con factores sociodemográficos y socioeconómicos. El cuestionario de estrés percibido, o por sus siglas, CEP,
Solicita contestar los 14 reactivos de la manera más precisa. Se trata de cómo se sintió la persona durante el último mes. Y la mejor forma de responder es deprisa y la opción más adecuada, aunque no parezca, que aplique completamente al individuo. Se solicita a los participantes que, de acuerdo a las siguientes afirmaciones, seleccionen la opción que más se ajuste a lo que están viviendo en este momento, siendo las opciones nunca, casi nunca, a veces, bastante a menudo y muy a menudo. En la primera sección o sección A, los ítems fueron los siguientes. ¿Con qué frecuencia te has sentido triste por algo que haya sucedido inesperadamente? ¿Con qué frecuencia has sentido que eres incapaz de controlar las cosas más importantes de tu vida? ¿Con qué frecuencia te has sentido tenso y nervioso? ¿Con qué frecuencia te has encontrado con que no podías con todas las cosas que deberías? ¿Con qué frecuencia has pensado que estabas harto de todo? ¿Con qué frecuencia te has sentido furioso porque las cosas que te sucedían escapaban de tu control? ¿Con qué frecuencia te has encontrado pensando en las cosas que todavía tenías que realizar? ¿Y con qué frecuencia te has sentido que las dificultades se te amontonaban sin poder solucionarlas? Los ítems de la sección B son: ¿con qué frecuencia superaste satisfactoriamente los problemas y dificultades diarias? ¿Con qué frecuencia sentiste que te estabas enfrentando de forma adecuada a los cambios que se producían en tu vida? ¿Con qué frecuencia te has sentido confiado en tu capacidad para solucionar tus problemas personales? ¿Con qué frecuencia has sentido que las cosas seguían su ritmo? ¿Con qué frecuencia has podido controlar tu irritación día a día? ¿Y con qué frecuencia has sido capaz de controlar la forma en que distribuyes tu tiempo? A continuación presentamos los resultados obtenidos en nuestra evaluación respecto a factores sociodemográficos y socioeconómicos. El cuestionario fue contestado por un total de 126 personas, de las cuales 104 son mujeres, el 82.5%, y 20 hombres, el 15.9%, y 2 prefirieron no decirlo. La zona geográfica de la República Mexicana donde se obtuvieron más respuestas es la zona centro. En cuanto a identidad de género, se identificaron 76.4 personas como cisgénero femenino, 14.3 como cis masculino y 11.1 como persona no binaria. Respecto a la orientación sexual, el 85.7% se identificó como heterosexual. Y respecto al ingreso mensual, el porcentaje más alto lo obtuvieron menos de 3 salarios a 4, lo que oscila entre los 3.155 a los 6.311 pesos mensuales.
Los resultados respecto al grupo étnico fueron que el 84.9% de las personas no se consideran afromexicanas y el 67.5% no pertenece a ningún grupo indígena. Los resultados del CEP respecto a la sección A son los siguientes. Para el ítem número 1, la frecuencia más alta, a veces, fue del 53.2%. El 15.1% corresponde a bastante a menudo, el 11.1% a muy a menudo, el 16.7% casi nunca y el restante a nunca. Respecto al ítem número 2, el 34.1% presentó una frecuencia de a veces, el 33.3% casi nunca, el 9.5% nunca, el 7.1% muy a menudo y el 15.9% bastante a menudo. A continuación se presentan los porcentajes obtenidos en los ítems 3, 8 y 10. Los siguientes resultados corresponden a los ítems 11, 12 y 14. Para la sección B se encontraron los siguientes resultados. El ítem número 4 presentó el 49.2%, bastante a menudo. El 32.5% indicaron muy a menudo y el 17.5% indicó que a veces. Para el ítem número 5, la tasa de frecuencia más alta fue del 36.5% para bastante a menudo, seguido del 31.7% a veces y finalmente el 23.8% muy a menudo. El ítem que corresponde al número 6 presenta 40.5% en frecuencia, bastante a menudo, 33.3% muy a menudo y el 23% a veces. A continuación se presentan las respuestas obtenidas para los ítems 7, 9 y 13. Por lo tanto, podemos concluir que, de acuerdo a los datos obtenidos, gran parte de los contestantes, en su mayoría mujeres identificadas, son cis femenino. Más de la mitad de los contestantes se han sentido tristes por algo. Casi la mitad responde que se han sentido a veces tensos y nerviosos.
Por otro lado, vemos que casi la mitad de los contestantes han superado bastante a menudo los problemas y dificultades diarias, ya que más del 68% responde que a veces o bastante a menudo han enfrentado de manera adecuada los cambios que se producían en su vida. Más del 70% confía en su capacidad para solucionar sus problemas personales. De igual manera, más del 70% pudo controlar la irritación del día a día. Por lo tanto, si bien es cierto que existe estrés en la mayoría de las personas que han solucionado el cuestionario, también es evidente que cada uno de ellos busca manejar de la mejor manera esta situación. Gracias por su atención.